Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a conversar con Luis Carlos Díaz, quien es periodista venezolano, además un defensor de los derechos humanos en toda la región. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, un abrazo enorme. Quería comenzar con el caso de Carlos Correa. A él durante décadas le ha correspondido justamente denunciar todos esos abusos, esas detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, y el día de hoy es él el que está en esa situación. Él lo hacía a través de espacio público. Hoy se cumplen 8 días de su desaparición. ¿Cómo la podemos definir? ¿Se sabe realmente si está en manos de la policía, del régimen de Nicolás Maduro? Sí, Gaby, permíteme explicar este asunto. Venezuela tiene ya bastantes años, al menos más de una década, con estos patrones de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Es importante que la gente sepa qué las caracteriza. Una detención arbitraria es cuando el Estado no tiene una orden judicial en tu contra, el funcionario que te va a llevar no tiene una orden de detención de un tribunal o no estás en flagrancia, es decir, no estás cometiendo el delito, no te estás robando algo. Entonces, cuando no se cumple ninguna de las dos cosas, una detención arbitraria. Significa que te detuvieron porque sí, por razones políticas, por discrecionalidad. Eso es lo que lo hace arbitrario y en Venezuela es un patrón enorme. Luego te explico por qué se define así. Lo segundo es la desaparición forzada. El Estado está en la absoluta obligación de decir siempre dónde está alguien. Si el Estado te lleva, el Estado tiene que decirle a tus familiares, tiene que decirle a tus abogados, tiene que decirle a la sociedad dónde está alguien. Porque se supone que alguien que está detenido está bajo la responsabilidad del Estado, bajo su custodia y todo lo que ocurra es responsabilidad del Estado. Cuando, como en Venezuela, se niega, cuando el Estado dice yo no sé si él está aquí, es lo que ocurre con los familiares de Carlos, que van a las prisiones en Caracas y le dicen, no, yo no sé, mira, no estoy autorizado, no te puedo decir, yo no sé nada. O cuando se lo preguntan a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo o a los tribunales, cuando el Estado te niega, se constituye una desaparición forzada. Claro, en Venezuela este patrón tiene una característica y es que, por ejemplo, en el cono sur, en las dictaduras de Chile y Argentina, a la gente la desaparecían y más nunca aparecía. La llevaban al mar y la tiraban, hacían cosas horrorosas, la gente no volvía a aparecer. En Venezuela son pocos los casos de gente que no ha vuelto a aparecer, como Hugo Marino y otras personas, pero que sea tan seguido esta negativa de ubicación de la gente, de dar el paradero, lo convierte igual en una desaparición forzada, solo que en algunos documentos dicen de corta duración. Claro que es corta, puede ser 5 minutos o meses, que ha pasado con algunos presos. ¿Esto qué implica? Que cuando la gente no sabe dónde está su familiar, también sufre. ¿Okay? También tienes una incertidumbre enorme. Tú no sabes si está tomando agua, si tiene comida, si tiene acceso a sus medicinas, tú no sabes si está siendo víctima de malos tratos, como ocurre en Venezuela. Y además, el Estado es como que sustrajera a la persona de su propia responsabilidad. O sea, el Estado te lo oculta y en ese periodo puede pasar cualquier cosa. ¿Qué lo constituye un patrón? Que bueno, desde el 2014 para acá es lo que se ha documentado. Esta situación ocurre en muchas zonas del país, en muchas zonas de forma como independiente, no es una región más que otra, y ocurre contra un perfil específico de personas que la ONU denomina disidentes políticos o personas percibidas como tales. Eso significa entonces que cualquier persona que para el Estado le esté compitiendo o sea un disidente o lo vea como tal, puede ser víctima de esto. Entonces, por eso incluye defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, sindicalistas, cualquier persona que para el Estado sea incómoda. Y esto es clave porque no solamente lo está documentando la ONU, sino que es parte de las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, vemos el alto perfil. Normalmente el régimen de Nicolás Maduro en pocas ocasiones pasaba esa línea de tomar a personas justamente con una relevancia tan grande dentro del mundo de los derechos humanos. Ocurre con Carlos Correa, ocurrió con Rocío San Miguel. Incluso esta detención de Carlos Correa provocó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contradijera por lo menos por algunas horas a Nicolás Maduro. ¿Qué ha cambiado? Porque ellos cada vez van más y más adelante sin ningún tipo de consecuencias, porque al final para el venezolano siente eso, que no hay consecuencias, que pueden ir hasta lo impensable y no pasa nada. Ese asunto está conectado justamente con que no haya facturas.
si el Estado puede cometer abusos y no hay ningún tipo de contrapeso, pues entonces cometerá más abusos, igual que el AMPA, igual que la delincuencia en cualquier ciudad. Si no hay un contrapeso, si no hay una consecuencia por sus actos, entonces puede escalar la violencia y la represión. Dentro de Venezuela, esas instancias de contrapeso se agotaron hace años, hace muchísimos años, hace más de 2 décadas, que ningún ciudadano le gana un caso al Estado, por ejemplo. Nadie le ha ganado un juicio al Estado. Pero aquí estamos hablando justamente de la responsabilidad internacional. Es la comunidad internacional la que ha dejado pasar que estas cosas ocurran en Venezuela, porque algunos hablan de no hacer injerencia o de la autodeterminación de los pueblos, pero todo eso es una gran tontería, ya que los derechos humanos son universales y la vigilancia y el monitoreo de los derechos humanos tiene que preocuparte regionalmente. De hecho, la Carta Interamericana, la Carta Democrática, que es la base de la OEA y con la cual se rigen todos los países de la región que son parte, te habla de eso, de que se tiene que proteger la democracia y los derechos humanos en todas partes, porque si no, las consecuencias desbordan al continente. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay dos muy claras. Uno, los autoritarismos se contagian. Si un gobierno ve que otro puede perseguir a la oposición, deslegitimar partidos, encarcelar o asesinar disidentes o lo que sea, entonces, bueno, también lo copiarán porque para ellos no habrá costo. Esa es la primera. Y la segunda es que de un país donde la injusticia prevalece, los ciudadanos se van, los ciudadanos migran y entonces esa explosión migratoria también impacta a la región, básicamente porque los ciudadanos están desasistidos, se sienten perseguidos y eso además desmonta la narrativa de Petro y algunos otros líderes de la región que el problema de Venezuela son las sanciones o es el acceso a recursos económicos, porque bueno, el país puede incluso tener más recursos. De hecho, Venezuela está recibiendo dinero de petroleras estadounidenses, españolas, italianas, está recibiendo dinero, tiene más plata que antes, pero igual la gente sale y sale amenazada. Y además las sanciones no tienen nada que ver con que torturen o no a una persona, porque además te conté de los patrones de detención arbitraria y desaparición forzada, pero es que además en Venezuela tienes torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tienes además violencia sexual y tienes además ejecuciones extrajudiciales. Es decir, aquí se ha escalado a unos niveles de represión que son atroces, que van traumando colectivamente a la sociedad y que le muestran al Estado que, bueno, puede empujar un poco más y no pasa nada. Con el caso de Rocío San Miguel, que lo mencionaste, es particularmente grave porque es que ya en la prisión estaba Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos conocido en el entorno, como con una actividad nacional importante. Pero es que además Rocío tiene dos características. Una, es española. Rocío también es una ciudadana europea y no hemos visto con suficiente fuerza a España ni a Europa hablar de su ciudadana presa en Venezuela. Y lo segundo es que Rocío San Miguel es víctima. Rocío San Miguel le ganó al Estado venezolano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, llevó al Estado a juicio y le ganó en la Corte. Entonces debería tener una protección de la Corte y de la región, porque es una persona que logró demostrar que en Venezuela había discriminación política, que había apartheid. Rocío San Miguel es la que lleva adelante el caso de la gente que fue votada por firmar en el referéndum revocatorio de Chávez del 2004, un crimen de Estado cometido por Hugo Chávez y su gente. Entonces, claro, que Rocío ya tenga esa capa que uno diría, wow, puede estar protegida, puede estar vigilada, puede estar, vamos a decir, hay muchas más personas a las que les puede doler Rocío y que esté presa en el licoide y no pase nada, es lo que produce que esto escale y nos haga falta más ruido internacional. Sí, tú hablas justamente del contagio en la región y sé que también has seguido muy de cerca el tema de Nicaragua. En Nicaragua, no sé si tú también lo podrías decir así, ya no funcionan las organizaciones no gubernamentales por precisamente toda esa represión. Venezuela está a punto de que eso suceda porque este tipo de detenciones de alto nivel y de personas que en definitiva tienen una función fundamental a través de las ONGs, nos lleva ya a ese punto, ya en Venezuela estamos a punto de que esa rendija de libertad también se cierre. Sí, yo he tenido la fortuna de trabajar varias veces en Nicaragua y de tener buenos amigos, lamentablemente ya todos en el exilio. Y la particularidad de Nicaragua, no solamente que es brutal y además que tiene mucho menos relevancia en el panorama internacional, entonces poca gente se preocupa, le interesa, no tiene tanto centimetraje como Venezuela, pero es que en Nicaragua hubo distintos decretos y leyes que borraron a las ONGs. En Nicaragua se acabó hasta la Cruz Roja, se acabaron los scouts, se acabaron las monjas, se acabaron las iglesias, o sea, barrieron con el tejido de sociedad civil
de cualquier cosa donde la gente pudiese organizarse. Y además hubo centenares de presos que luego fueron exiliados y los convirtieron en apátridas, o sea, les eliminaron su identidad, ya dejaron de ser formalmente nicaragüenses, una cosa que es horrorosa, ¿no? Con Venezuela, fíjate, está ocurriendo un fenómeno distinto. Aprendieron de la experiencia de Nicaragua, porque es que además los autoritarismos no solo se contagian, sino que además aprenden y perfeccionan métodos. Entonces en Venezuela se ha hecho una ley de fiscalización de ONGs que lo que hace es que las obliga a todas a volver a registrarse. O sea, entonces no te estoy diciendo que te elimino, sino que tienes que volver a un registro y volver a presentar tus documentos. Entonces vamos a ver un borrado de facto, un borrado por diseño de muchas organizaciones que no se van a poder eh, registrar, pero es que hay una diferencia y es que en Venezuela hay facilitadores. Esto es grave. ¿A qué llamamos facilitadores? Personas que sirven para blanquear, para normalizar la dictadura. Gente que colabora, que coopera, gente que va y dice, oye, déjame ver cómo mejoramos esta ley, déjame ver cómo la aceptamos, cómo nosotros nos plegamos a ella. Y eso ocurre en el mundo empresarial. Fíjate cómo los distintos grupos empresariales en Venezuela ya no reclaman la falta de libertades, ni siquiera las libertades económicas, que son las primeras que les afectan. Tienes grupos de sociedad civil igual, pues que son absolutamente favorables al poder o que trabajan para el poder o que están conformados por exmiembros de ministerios, gente que viene de la estructura del chavismo, que ya no vive de la renta petrolera, sino que ahora vive de la renta humanitaria, vive de la renta de la cooperación internacional. Entonces se hacen pasar por sociedad civil o tienen aliados en la sociedad civil y con eso blanquean al gobierno y le dicen al resto, bueno, tranquilo, lo importante es cumplir la ley y lo que están haciendo es facilitar que se aplaste y se persiga a los demás. Ese fenómeno en Venezuela ya lo estamos viendo y significa una fractura en la sociedad civil y ni siquiera es una fractura en dos mitades, es una pequeña minoría aliada al poder que se impone sobre una mayoría que está perseguida y asfixiada. En ese sentido, imagínate lo importante de la labor de Carlos Correa, porque él trabaja libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene una particularidad hermosa y es que justamente, primero para decir cosas incómodas como las que estoy diciendo, pero también es porque la libertad de expresión es un derecho que te permite defender otros derechos. Reclamando esto que te estoy diciendo, estoy defendiendo el derecho a la asociación, estoy defendiendo, ¿sabes?, el derecho a la autonomía que tiene la gente de existir y participar, y eso son cosas que se quieren borrar en Venezuela. Quería que nos comentaras sobre las últimas acciones tomadas en Naciones Unidas. A veces era muy difícil escuchar pronunciamientos directos de esta instancia. Sin embargo, hay la misión de determinación de hechos, el Consejo de Derechos Humanos se ha estado haciendo un trabajo. Hubo un comunicado hace apenas horas. Quería que nos comentaras cómo ves tú esta instancia en esa defensa. Sí, hay gente que habla de la ONU como si fuese, bueno, algo que podemos dejar de lado y ya porque no nos ha servido lo suficientemente para el caso venezolano. Pero yo creo que tenemos que insistir en esos mecanismos y utilizarlos y además presionarlos, porque es la manera de guardar cierta forma, cierta normalidad y además poder jugar en un terreno que nos pertenece, que es el de la diplomacia y el de los derechos humanos. Si nos fuésemos por la línea de no creer en nada, entonces decir nada sirve, nada funciona y nada, bueno, entonces ni siquiera planificaríamos nada o no documentaríamos los abusos o no los denunciamos. Entonces, ¿por qué es importante la ONU? Primero, es un club de países, ¿no? Entonces los países entre ellos tienen que conversar y dialogar. Entonces tenemos que ver no que la ONU sea un policía que va a proteger a los venezolanos y que va a intervenir, sino que puede ser una instancia para que entre gobiernos se presione. Por ejemplo, tratar de convencer a líderes regionales como el de Colombia o el de México de las cosas que pasan en Venezuela, si lo hace un grupo de venezolanos manifestándose, bueno, es un modo. Pero si lo están haciendo otros países democráticos de la región, a los que ellos les deben relaciones o tienen trato con ellos, y además se usa para hablar un estándar de investigación firme y claro, entonces ya no va a ser la opinión de unos opositores venezolanos, ya no va a ser el testimonio de unas cuantas víctimas, sino que va a ser algo recogido por expertos de las propias Naciones Unidas que va a poder hablar entonces con esos países. Un ejemplo muy sencillo, para hablar de libertad de expresión en América Latina está la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el relator de libertad de expresión, que se llama Pedro Vaca, es colombiano. Es perfecto decirle al gobierno colombiano, mira, aquí tienes a uno de los expertos de tu propio país, un tipo formado en tu contexto y que te entiende, diciéndote que a Carlos Correa lo tienen preso y diciéndote que mira lo que ha pasado en Venezuela.
Entonces, quisiera ir por partes. Ayer hubo un comunicado fundamental que son 8 instancias distintas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que hablaron de los graves abusos que se cometen contra los presos políticos en Venezuela. ¿Qué es importante acá? Que hay distintos mecanismos, hay relatores especiales, hay grupos de trabajo y que se hayan puesto de acuerdo todos para decir, en Venezuela pasa esto grave, no es que significa que mañana interviene una fuerza ni nada, es que los países que están en la ONU no se pueden hacer los locos, no pueden dejar esto de lado. Y esto es lo que nos va a permitir presionar a gobiernos como el de Colombia y México. A Bolivia la doy por perdida porque es un país autoritario que también tiene presos políticos y que aplica estas brutalidades contra su disidencia. Pero, por ejemplo, Colombia y México pudiésemos llevarlo a que se parezca más a Costa Rica que parecerse a Nicaragua. Esa sería la idea. Entonces, ¿quiénes hablaron ayer? El grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el relator especial sobre el derecho a la alimentación, que es un relator que estuvo en Venezuela, vino al país, y cuando hizo el análisis, fue una persona que habló y dijo, epa, en Venezuela se usan las cajas CLAP para extorsionar políticamente a la gente. Eso es algo que no se esperaba nadie, ni siquiera el chavismo. De hecho, lo votaron, ¿no? Y al final, como que le rescindieron la invitación, pero ya el señor había marcado un golazo. Tienes al relator especial sobre derecho de las personas al disfrute de salud física y mental. Tienes la relatora especial sobre independencia de magistrados y abogados, es decir, los expertos de ONU que siguen porque el TSJ en Venezuela no es independiente. Una experta sobre derecho de personas de tercera edad, la relatora especial contra la tortura y tienes a la relatora especial sobre violencia contra mujeres y niños. Entonces, toda esta gente que ha recibido informes sobre violaciones sexuales contra presos, contra horrores que vive la gente presa en Venezuela, lo que hacen es que se ponen de acuerdo y hacen este tipo de comunicados. ¿Eso ayuda a proteger? Claro que sí, porque pone los temas en agenda y permite presionar. Entonces, ¿cuáles son las dos instancias? Las que mencionaste. El Consejo de Derechos Humanos, que es donde se supone que Volker Turk, el encargado, el alto comisionado de derechos humanos, tiene que estar presionando más a Venezuela y tiene una presencia en Caracas. Lo que te estoy diciendo es que él tiene funcionarios en Caracas que le pueden reportar sobre detenidos, desaparecidos y torturados. Y tienes a la misión de determinación de hechos, que es una misión que va haciendo informes desde el año 2019 para acá, y esos informes han ayudado al proceso de investigación de la Corte Penal Internacional. También ayuda, por ejemplo, a los juicios que se hacen en Argentina contra funcionarios venezolanos, a las sanciones que hacen algunos países contra represores. Entonces, todo esto es un sistema de protección al que los venezolanos tenemos que apostarle mucho más y, por supuesto, que exigirle, porque nos han fallado. ¿En qué sentido nos fallan? Bueno, que se siguen llevando presa a la gente. En algún momento esto tiene que parar, pero no podemos renunciar a ello porque renunciar sería salir del radar, normalizar la dictadura y quedar como Nicaragua. Yo quería profundizar en el tema del Consejo de Derechos Humanos porque hemos visto a lo largo de por lo menos la última década cómo esos violadores de derechos humanos, incluso Venezuela, son parte de esta comisión. Recientemente fue instalada o, bueno, sumada a estos temas rotativos Colombia por primera vez y tienen voz y tienen voto. Podría suceder que Colombia, con su postura ayudando al régimen de Nicolás Maduro, teniendo incluso las pruebas en la mano, pueda frenar alguna acción en el Consejo de Derechos Humanos. O sea, cómo opera y cómo puede Sí. Colombia favorecer o desfavorecer la lucha por la libertad y los derechos humanos. Te lo planteo así, el Consejo de Derechos Humanos no es un consejo de buenos países. Ahí yo he visto a Cuba, he visto a Corea del Norte, he visto a unos absolutos salvajes que además entre ellos se protegen, entre ellos se hacen lobby para garantizarse impunidad. Y además usan los mismos argumentos, que si la Carta de Amigos de la ONU, que si la injerencia y ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora casi todas las medidas para renovar la misión de determinación de hechos la han ganado los venezolanos, o sea, las víctimas y los defensores. Y además se ha ganado por unas diferencias enormes. Por ejemplo, la última fue como 21 votos contra 5 y la anterior fueron 22 votos contra 4. O sea, se logran unas distancias enormes porque se logra que muchos países se abstengan. ¿Okay? Y eso también es un trabajo importante. Con Colombia pasa algo particular y es que el presidente de Colombia puede decir muchas cosas, pero en su Cancillería hay gente de carrera y hay gente que viene del movimiento de derechos humanos y eso lo podemos aprovechar los venezolanos. La última vez que Colombia habló en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, dijo algo que nadie sabía. Le pidieron al gobierno venezolano, por favor, acceso a 7 colombianos presos en Venezuela. 7 colombianos presos políticos. Sabes que Venezuela tiene 125 extranjeros presos políticos.
Y que Colombia le diga, por favor, déjame verlos, significa que Colombia sabe que hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, negativa de defensa y que ni siquiera el cónsul puede ir a verlos. Entonces, ese estándar, por eso me refiero a los estándares, si tú ves que Colombia está defendiendo los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos, le va a costar mucho después decir, oye, pero es que este pobrecito, este gobierno, pobrecito. Muy probablemente los escuchemos hablar de las sanciones como hace Brasil, que pega aquí, pega allá, tratan de ser como ambos ladistas, pero al final, si uno presiona lo suficiente y se logra masa crítica sobre estos temas, claro que Colombia puede ser un aliado de la democracia en Venezuela, porque si no, quedaría muy mal en público. Terminaría apoyando que si a Afganistán, a los talibanes, a Corea del Norte, entonces, claro, esa vigilancia que se hacen entre todos los países también es importante y se pueden hacer movimientos regionales. Por supuesto, no se espera que de Colombia haya la misma fuerza que hay de Argentina, pero siempre se puede esperar que ese gen democrático sea más fuerte. También quería hablar contigo sobre el tema de la Corte Penal Internacional. 10 días antes, o sea, los primeros días de enero, antes del 10 de enero, cuando debía juramentarse Edmundo González, trataron, y también el año pasado, de que se emitiera algún tipo de orden de captura en contra de Nicolás Maduro o uno de sus violadores de derechos humanos que lo rodean. Sin embargo, eso no se pudo porque hay una cantidad de lapsos y una cantidad de condiciones que no se han cumplido todavía. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué le dices también a los venezolanos que caen en la impaciencia? Sí, y es normal, tenemos derecho a exigir siempre celeridad, velocidad, que se mueva, y eso hay que mantenerlo. Pero bueno, tomen en cuenta varias cosas. Venezuela es el único país de América que tiene una investigación abierta. Cuando uno dice investigación, la gente se molesta. Dice, pero ¿qué tanto investigan? Y lo que es importante que todos sepan es lo siguiente. La Corte Penal ya sabe que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya lo sabe. Tiene los patrones, tiene montones de casos, tiene cosas que sustentan eso. Es decir, hay persecución, por persecución política se cometen crímenes atroces contra las personas y además esos crímenes son generalizados, sistemáticos y demás. Y además, la Corte también sabe que dentro del país no van a ser juzgados. Es decir, que no hay un sistema judicial independiente, autónomo que lo vaya a hacer. Eso ya lo saben. Entonces, ¿qué significa la investigación? Que ellos tienen que escoger cuál es el caso concreto con el que van a llevar a una persona o a varias personas concretas ante la Corte. Ellos no pueden decir Venezuela es culpable, Venezuela es responsable, porque la Corte no juzga al país. La Corte va a juzgar penalmente a individuos, a personas. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Ellos ya nos han dicho, y han dicho públicamente, que por su propio mandato no pueden buscar mandos medios, tienen que buscar mandos altos, personas de alto nivel de responsabilidad. Y lo otro es buscar el caso más concreto posible para que no se te caiga, para que no haya una cosa que falte, un documento, un no sé qué, una prueba. ¿Son importantísimas las víctimas? Claro que sí, pero también son importantes los testigos. Y los testigos son personas que hayan sido parte del sistema, que ya no son parte del sistema y que te pueden decir, sí, yo estaba ahí, sí, yo vi esta orden, fulano la dio, fulano no sé qué. Porque aquí lo que se trata es de hacer la trazabilidad entre la víctima, que sabemos que hay miles, que son muchísimas, y el que dio la orden, el que lo permitió, el que lo facilitó. Esa trazabilidad es lo que tiene que determinar la fiscalía y por supuesto que se toma tiempo. Entonces, ellos no responden a presiones políticas, ellos no responden a comunicados de gente diciendo, por favor, dame las órdenes de captura, pero por supuesto que hay que presionar porque también les indica a ellos que todo el tiempo que han tardado es tiempo en el que la situación en Venezuela empeoró. Cuando ellos empezaron a investigar, quizás había en Venezuela alrededor de 200 presos políticos, ahora hay 2000. Quizás había menos de 7 millones de migrantes venezolanos, ahora hay casi 9. Es decir, la situación va empeorando y la Corte que tiene, claro que tiene un mandato de proteger, solo que sus ritmos van a ser los que necesita la justicia. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos en la última etapa. Esa última etapa, ¿qué es? El momento en el que el fiscal, en cualquier momento de este año, puede decir, señores, la investigación ya tiene lo suficiente como para haber sustentado un caso o dos casos concretos y cuando él diga el caso es tal, se libran las órdenes de captura o las órdenes de comparecencia. Eso puede ocurrir en cualquier momento. O sea, no hay una fecha, pero no va a ocurrir en 20 años. Entonces, esa matriz creo que también puede ayudar a que el mundo entienda la gravedad de lo que está pasando en Venezuela, pero no podemos esperar por ella para tomar decisiones.
No, no es como que yo diga, bueno, Gabriela, como yo tengo que hacer mercado en mi casa, déjame ver si esta quincena, o sea, no puedo determinar ni decisiones migratorias, ni decisiones de trabajo, ni nada sobre la base de la Corte Penal Internacional. Quería tu visión luego de lo que ocurrió el 10 de enero, las decisiones que se tomaron. ¿Qué crees que se debe tomar en cuenta y en qué punto de esta lucha estamos? Voy a hablarlo en términos de libertad de expresión. Estamos en un momento en el que el espacio cívico está muy cerrado. La capacidad que tiene la gente de decir cosas libremente o recibir información libremente está totalmente tomado por el chavismo. Es casi un milagro que los venezolanos estén informados al día de hoy y sus mecanismos de resistencia son bastante buenos, pero necesitan ir escalando porque el chavismo puede ir cerrando aún más espacios digitales. ¿A qué me refiero? Que bueno, en Venezuela no hay periódicos, no hay una sola televisora libre que pueda contar cosas y no hay, digo, televisión abierta o de cable, y no hay una radio que libremente pueda decir cosas. De hecho, hay radios que ni siquiera se han podido incorporar esta semana. Es decir, que será la semana que viene que empezarán a tener algún programa donde solamente puedan hablar algunas personas. Entonces, claro, se convierte en una suerte como de situación muy precaria para saber qué está pasando y aún así, ojo, se ganó el 28 de julio. Aún así, la sociedad le ganó al chavismo el 28 de julio, entre todos, juntos, de muchas maneras. Pero es sumamente grave porque lo que se impone es una agenda de normalización. A qué se refiere uno con la agenda de normalización? Esta idea de que, bueno, si no te metes en política no te pasa nada, si no fue ahora será en 2030, tranquilo. Lo mejor que nos puede pasar es que el Estado tenga mucho más ingreso económico y mucha más impunidad. Bueno, porque si los atacan mucho se radicalizan. O sea, son unas narrativas que buscan el apaciguamiento de la sociedad, la domesticación de la sociedad y por supuesto que el Estado también tiene entonces su grupo de empresarios que no critica. De hecho, fíjate, está preso un ex directivo de Fede Cámara, Noel Álvarez, y hasta ahora no ha habido públicamente una comunicación importante al respecto. O sea, se van tejiendo complicidades, se van tejiendo silencios que son terribles porque lo que hacen es que vulneran el derecho de la gente. Y eso también pasa con algunos medios de comunicación y eso también va a pasar con algunas organizaciones. Por ejemplo, en el mundo de la atención humanitaria, ya desde hace años se le ha obligado a muchas organizaciones a hacer silencio. Hacer silencio, aquí no pasa nada, aquí no se dice nada, no se dicen cuáles son las razones de la crisis y eso, por ejemplo, incluye que un trabajador humanitario esté preso desde hace 2 meses, un trabajador humanitario italiano, y solamente fue ayer, anteayer, que su familia se atrevió a hablar en Italia y salió en medios italianos, pero durante 2 meses se lo tuvieron silenciado, lo tuvieron guardado y esa persona desaparecida en Venezuela. Entonces, ese acomodamiento es muy grave porque pone a la gente en riesgo. Ya no es solamente que se tiene que cuidar de un Estado que persigue, sino también de los aliados del poder que para quedar bien con el poder son capaces de entregar gente, son capaces de delatar, son capaces de silenciar. Entonces es una situación de alta resistencia donde la gente necesita mecanismos de contacto entre ellos y de confianza entre ellos para lo que viene. Y en paralelo es el momento en el que la diáspora venezolana, los millones de venezolanos que están afuera, tienen que hacer incidencia con los gobiernos que los reciben, con los parlamentos, con los mandatarios o con los exmandatarios de esos países y buscar a todos los demócratas posibles de muchas ideologías para que haya algún consenso sobre Venezuela. Ese es un punto que puede hacer la diáspora afuera y yo sé que está ocupada de buscar estabilidad económica y de tratar de que la vida le funcione o de mandar remesas a Venezuela, pero la incidencia internacional es clave porque lo peor que nos puede pasar es que Venezuela vuelva a salir del radar o se crea que como 2 o 3 personas pueden ir a un restaurante en Caracas, todo lo demás está bien. Eso sería muy grave. Yo quería rescatar algo que tú comentabas en redes sociales. Decías textualmente, dejar la política a gente sin deseo de cambio ni ganas de llegar al poder, justamente tomando esas migajas del sistema represivo, es muy peligroso. Sí, Quería rescatar eso porque pareciera que estamos cayendo otra vez en lo profundo, o sea, llegamos a la cima, se tienen unas expectativas y luego esto baja. Y adicionalmente, sí. muchos de esos líderes que no quieren llegar al poder juegan en contra de los que sí quieren ese cambio. ¿Cómo analizas eso y ante qué nos estamos enfrentando a partir de este momento? Sí,
Lo puedo describir. Los partidos políticos que fueron a acompañar a Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional son partidos que en su conjunto, todos los que están ahí, no llegaron al 3% de los votos. Sí. Eso lo quieren mostrar como la oposición y es absolutamente falso. Quieren hacer una diferencia entre una oposición radical y una oposición moderada, cosa que es falsa. Y a lo que me refiero con esto es que hay un punto que sí diferencia a los políticos de nosotros, a los políticos de los defensores de derechos humanos, a los periodistas. Y es que los políticos quieren el poder y nosotros necesitamos políticos que deseen el poder, políticos que quieren llegar y hacer un cambio y demás. Y digo que los necesitamos porque si no existen, si no los tienen, entonces no hay ningún proyecto posible de país. Al final nos quedaremos contando muertos y presos y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa jugada hay un grupo de políticos que saben que ante un autoritarismo no va a llegar al poder. Entonces lo que hacen es que negocian migajas. En vez de hacer la negociación política, lo que hacen son negociaciones al detalle. Eso ya pasó cuando se hizo la mesa de negociación de México y de Barbados, que había gente, ¿okay?, de algunos partidos opositores, algunos de un nuevo tiempo, algunos de un sector de Primero Justicia, algunos de Acción Democrática, que negociaban con el poder de espaldas a la unidad y llegaban con algunas ideas de, mira, bueno, pero si entregamos esto nos dan esto, bueno, pero si hacemos esto nos dan esto. Y hacían una negociación al detalle. Eso es grave, porque la narrativa que están diciendo es la de no renunciar a los espacios. No renunciar a los espacios es dame una alcaldía, dame una gobernación, dame ser concejal, dame algunos carguitos, algunos cupitos, con eso pueden tener parte de la nómina del partido o de sus aliados y ya tratan de llevar la fiesta en adelante normalmente. Pero eso es falso. Venezuela ya desde hace 15 años tiene protectores. Los que nos vean que no son venezolanos les explico. Un protector es que si la oposición te gana una alcaldía o una gobernación, el chavismo designa a un protector, le da el presupuesto y ya. Deja al alcalde o al gobernador como un mendigo que no tiene capacidad de gestión y el protector se convierte entonces en el que ejecuta. Con algunos gobernadores ha habido acuerdos para que eso no ocurra, pero entonces los gobernadores se convierten en mansos, sumisos, en gente que dice que en nombre de proteger a su ciudadanía prefiere hacer silencio y prefiere entonces no ocuparse de los crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que hay que rescatar un caso clave, que es el del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Es un alcalde que fue convencido en un ala de Primero Justicia de que había que negociar, había que pactar con el poder y había que participar. A Rafael Ramírez lo llevan a participar para la alcaldía de Maracaibo. Por supuesto que gana, porque es que la oposición es mayoría en cualquier parte y está encarcelado en el helicoide desde hace meses. Él, miembros de su equipo de trabajo, incluso mujeres están presas en el helicoide por ser parte de la alcaldía de Maracaibo. ¿Y tú crees que ha habido alguno de esos políticos que dijeron hay que participar, hay que ocupar los espacios? ¿Tú crees que alguien ha luchado por su libertad? ¿Tú crees que alguien ha dicho, epa, pero vamos a regionales con Rafael Ramírez preso? Se hacen los locos, le dan la espalda a sus propios compañeros. Entonces, casi que le rinden tributo al poder, le entregan sacrificios, le entregan compañeros de partido para que sean presos políticos y ellos lo que hacen es pactar. Lo que estoy diciendo sé que es muy duro, pero es la situación que hay que develar en Venezuela porque hay una ficción de normalidad, hay una suerte de estado de simulación donde la gente dice, bueno, pero podemos dialogar, podemos llegar a algún acuerdo con el chavismo y el acuerdo siempre va a ser que bajes la cabeza, siempre va a ser que renuncies al poder, que renuncies al cambio político y que renuncies a la democracia. Para un grupo de ciudadanos eso es innegociable y es buenísimo que siga siendo así. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Muchas gracias a ti, Gaby. Quedo completamente a la orden en mis redes sociales. Nosotros también en BPI TV. Luis Carlos Díaz, quien es periodista venezolano y defensor de derechos humanos. Hasta aquí su programa Perspectivas.